Con el doctor Daniel López Rossetti. Él es, cardiólogo, se especializó en diagnóstico y tratamiento del estrés, es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés y autor del libro Estrés, Sufrimiento y Felicidad. Es un gusto volver a hablar contigo. ¿Cómo estás? No, nuevamente, el gusto es mío, Por Jaime, favor. ¿cómo estás? Es interesante seguir en las redes al doctor López Rossetti porque cada tanto hay una receta, nos receta a los internautas con una letra que se lee, cosa que agradecemos, con consejos cotidianos, ¿no? Que parecen simples, pero son muy profundos. Y los temas de tus libros, Daniel, tienen que ver con eso. Son temas que quizás uno da por hecho una cantidad de cosas, pero te das cuenta que en el fondo son mucho más importantes de lo que parece. No tengo duda, te agradezco la charla. Y sí, a mí me gusta poner en las redes sociales una receta de recetario médico. Sí, tal cual. Y me juego en una receta porque esa receta, toda receta arriba dice RP, una rayita que quiere decir su prescripción. En latín viene, es decir, tal antibiótico tantas veces por día, es una indicación. Recétese, indíquese, prescríbase. Y yo pongo cosas ahí que me animo a firmar con mi sello y matrícula profesional. Exacto. Porque en los congresos puedo hablar con colegas y decir que eso es cierto. Recuerdo muchas, no es que me salgan tan fácil porque la receta no es simplemente un comentario, sino una indicación médica. Y por ejemplo recuerdo una que dice, el mejor ansiolítico es un abrazo. Y uno dice, bueno, qué lindo lo que puso. Pero es poesía. Qué linda frase. Pero hay algo más, es cierto. Es decir, cuando hay comunicación, cuando hay un abrazo, se segrega oxitocina, aparecen sustancias biológicamente medibles y las personas se sienten acompañadas. Lo que pasa, Daniel, es que no es lo mismo que lo diga Benedetti, el Dalai Lama o tú. Lo separan desde otro lugar. Desde un lugar Por eso es importante lo que estás explicando, que desde el punto de vista médico, el abrazo es el mejor ansiolítico. Ahora, qué bueno que comentás un Benedetti, un Dalai Lama, porque usan la palabra. Y la palabra y la poesía, porque la poesía expresa lo que no podemos decir de otro modo. Y ahí viene el valor de la palabra. En cualquier charla uno dice, y toda la gente sabe que hay, neurotransmisores en el cerebro. Serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, histamina, sustancias que de una neurona a otra producen una interacción y con eso un efecto. Ahora, la palabra también es un neurotransmisor, porque evoca la secreción de hormonas, de neurotransmisores y neuromoduladores. Es decir, una palabra poética. De hecho, hay cosas que no se pueden decir si no es con poesía. Hay cosas que son innominables en el sentido, de hecho ahí trabajo la idea del qualia. Sí. El qualia es lo que no puede ser expresado con palabras. Y cualquiera de los que estamos acá o en casa sabe que hay cosas que no le puede expresar al otro con una sola palabra, que requiere de mayor esfuerzo. Eso se llama el límite de la subjetividad y la emocionalidad. Nadie, Jaime, puede expresar la rojez del rojo. Sabemos lo que es el rojo, pero yo no te lo puedo describir. Claro. Sin embargo, tengo una noción interna. ¿Y cómo explico la rojez del rojo? Y si lo estoy diciendo con algo cromático, tan claro como la visión de los colores, cuánto más difícil será expresar las emociones complejas, las mezclas de miedo, alegría, tristeza, asco, sorpresa como emociones y sentimientos como el amor, la culpa, la vergüenza, el odio, la envidia. Y hay que saber administrarlos. Por ejemplo, cuando hablas de la ira, hoy en los tiempos que corren, en una sociedad donde el umbral de tolerancia está tan bajo, ¿no? Vemos una sociedad mucho más agresiva, los vínculos complicados. Basta salir a la calle y ver el tránsito, solo por nombrar eso. Ni te digo si prendes un canal argentino que nos muestre lo que pasa en tu país. Te podríamos exportar muchas emociones intensas, podríamos subir, te podría traer mucha adrenalina. Lo sé. Podría hacer mucha adrenalina. La administración de cada uno de nosotros. Ahora, te comento algo, Jaime, si me permitís. Sí. Mi país está pasando momentos muy difíciles y lo sufrimos.
Recuerdo cuando fue 2001-2002, Sí, claro. gente que murió de infarto frente a un banco. Ahora esa realidad está ahí. La pregunta es, emocionalmente, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Para cambiarlo. Para cambiar la realidad, y eso se llama política, y la otra, yo no soy más que médico, para cambiar mi realidad. Es decir, ¿qué hago con el entorno de lo que sucede? Y en otro sentido, ¿qué es la realidad? En nuestra área de trabajo, en lo que es fisiología del estrés, del sufrimiento, de la felicidad, nosotros decimos que la realidad no existe. Por supuesto que existe, pero es provocativo. La realidad no existe. ¿Cómo que no existe la realidad? Bueno, en este sentido, el mismo evento fáctico, la misma realidad, es distinto para él, para este camerama, para él, para vos y para mí. ¿Cuál es la diferencia? La percepción. Lo que yo veo es discretamente distinto, de acuerdo a mi valoración cognitiva y emocional, que lo que ve el camerama. Ahora, esto no es simplemente una definición académica de una clase de facultad. Implica que si yo tuviese la facultad, y de hecho todos la tenemos en alguna medida, de cambiar mi percepción, lo que me es agresivo del entorno puede no serlo tanto si lo visualizo de otro modo. Y ahí es donde juega la filosofía de todos los días. ¿Cómo te tomas la vida? La gente que nos está viendo sabe que hay gente que lleva un dolor mucho mejor que otros. Y eso es filosofía de vida. Pero eso también se puede trabajar. No, y además, muchas veces nos podemos levantar despotricando contra una cantidad de cosas que no podemos cambiar. Entonces, ¿tiene sentido pegar en el clavo todos los días sobre algo que no puedo cambiar? Prefiero encarar el día tratando de ver los pequeños actos cotidianos que pueden llevar a tratar de mejorar la percepción sobre esa realidad. No lo pudiste decir mejor. Las cartas que te tocaron. Ese es un principio estoico de Zenón de Sitio, 2500 años para atrás, en Atenas, en la Estoa Pintada, donde nace el estoicismo, pero también de un gran filósofo estoico, que era un esclavo, que era Epícteto, y decía lo que vos decís: hay cosas que no puedo cambiar, las que no puedo cambiar no son mis asuntos. El tema es que muchas veces salimos a la calle despotricando sobre las cosas que no podemos cambiar, entonces el nivel de frustración, de ira, de enojo, de estrés, de sufrimiento, se potencia. Se potencian. Ahí hay dos palabras que pueden malinterpretarse y que habría que separarlas. Yo no es que no me preocupe la realidad y no haga nada por cambiarla. De acuerdo. Lo que yo debo hacer, lo debo hacer, pero hasta donde puedo. Más allá está lejos de mi alcance. Cuando pasa un punto, no son nuestros asuntos y son inmodificables. Incorporar eso vale oro. Y ahí hay dos palabras que hay que identificar. Porque si yo digo, te la tenés que aguantar, está mal expresado. Exacto. Porque aguantar es resignación. Y de lo que habla la filosofía estoica es de la aceptación, que es un procesamiento activo en el cual me adapto a la circunstancia de vida. Quien define el síndrome del estrés, Jaime, en 1936, que es el austrohúngaro Hans Selye, al principio lo llama técnicamente síndrome general de adaptación. La clave de la palabra es adaptación. Y cuando vos no te adaptás a la realidad, tenés enfermedades por desadaptación. Nosotros hablamos de enfermedades por estrés, que son enfermedades por desadaptación. Y el nombre correcto de estrés es desadaptación, es síndrome de desadaptación. Después Hans Selye utiliza una palabra, estrés, escrita en inglés, o nosotros la escribimos en castellano, escrita en inglés, porque él estaba en un hotel cuando estaba en la Universidad de Montreal y había estudiantes e ingenieros que hablaban de la palabra estrés cuando se estresa una pieza con un peso hasta que se doble. Entonces dijo, estrés, ¿qué es estrés? Estrés. Y cuando la resistencia, cuando algo te sobrecarga. Y dijo, eso es igual que el síndrome general de adaptación, de ahí lo llamaron estrés. Y también la física aporta otro concepto interesante, un poquito, no mucho más, pero hacia acá en el tiempo, que es el de resiliencia. Exactamente, el de resiliencia. Y resiliencia no es, Jaime, el simple hecho de, porque uno dice resiliencia, de resilio. No es simplemente te pasa algo, a cualquiera de nosotros nos pasa algo fulero. Ahora te sobrepones y lo superás. Bien, pero eso no es resiliencia.
Resiliencia es más que eso. Resiliencia, formalmente, es aprender de eso y salir mejor que antes. El resilio, en el término de resorte, me pasa un trauma, como los he tenido personalmente fuleros en mi vida, no se trata solamente de sanar. No se trata solamente de cicatrizar con secuela. Se trata de estar un paso más allá, siendo mejor que antes. Víctor Frank, en un campo de concentración nazi, salió más grande de lo que entró. Eso es resiliencia. Exacto. Soportarlo está bárbaro. Manejarlo está bárbaro, pero resiliencia es todavía salir con más músculo de acá y de acá que... Daniel, estrés, sufrimiento y felicidad. Ser consciente de estos dos conceptos en rojo tienden a llevarnos a este. El problema es que muchas veces este concepto de felicidad se ha frivolizado. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de felicidad? Digo, sacar el 5 de oro o llegar a fin de mes y poder pagar mis cuentas o poder viajar todos los años. Yo siempre digo que este es un mal título. Sin embargo, lo puedo defender. Porque si hacemos una encuesta, si decís, mirá, empiecen a, todos los que nos están viendo en el canal, manden que digan si la felicidad existe. Casi nadie va a decir que existe. Van a decir, no, Doc, no, Jaime, son momentos. Bueno, empezamos a charlar. En realidad, los momentos son emociones y las emociones duran poco. Las emociones básicas, biológicas, humanas, son 6. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Todos tratados acá, claro. La felicidad no es alegría. La felicidad no es euforia. La felicidad no es éxtasis. La felicidad no es excitación. La felicidad no es alegría. La alegría dura poco. Cualquier emoción dura instantes. La felicidad es un sentimiento, que es llamado técnicamente emoción secundaria y que tiene otras características. Odio, culpa, vergüenza, envidia, esperanza, fe, felicidad. Esos son sentimientos. Gran diferencia. Las emociones duran poco y tienen rostro. Hay cara de miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Los sentimientos deben ser expresados. Y pueden durar mucho tiempo. Como el rostro tienen las emociones son públicas. Se ven. Los sentimientos deben ser expresados, son privados. Las emociones duran poco, los sentimientos duran mucho, a veces toda la vida. Odio, culpa, vergüenza. Pero nunca sentimos algo puro. Todo es mezclado. Nadie tiene nada más que ira. Tenés mezcla de cosas. Ira con sorpresa, enojo y tristeza. Todos son mezclas. Y a su vez son grados. La felicidad es una palabra rimbombante. Por eso todos contestan que no existe. Ahora yo les pregunto a los que contestaron que no existe. Porque es el problema que yo trato de resolver en mí y en los pacientes que tenemos en el hospital. Si pasaste el fin de semana con un amigo, con tu familia, con tu pareja, pescando con tu hijo, escuchando música o jugando un fulbito, y estabas en paz, serenidad y calma, bueno, eso es felicidad. Claro. Cuando vos le pones la palabra que realmente, lo que pasa es que es rimbombante. Cuando yo pongo acá en rojo estrés y sufrimiento, es porque es sinónimo. Si alguien me dice, Doc, ¿qué es el estrés? Yo no te voy a decir las hormonas y las cosas raras. Te voy a decir cuando sufrís. Cuando la mochila que llevas te pesa. Eso es sufrimiento. ¿Y qué es lo contrario? El bienestar subjetivo percibido. ¿Cómo se llama eso popularmente? Felicidad. Pero no rimbombantemente. Un bienestar razonable para llevarla mejor. Lo que los televidentes se dan cuenta es que escuchándote nos estás transmitiendo que es posible. No digo ni que es fácil ni que es difícil, porque depende de cada uno. Es que es mi problema. Yo tengo la especialidad en clínica médica y aparte tengo la especialidad en cardiología. Si fulano de tal tiene un infarto o mengano tiene hepatitis, yo digo que mengano tiene hepatitis y fulano tiene un infarto. ¿Vamos bien? Sí. Pero no lo tengo yo el infarto, ni tengo yo la hepatitis, hasta ahora. Cuando yo hablo de sufrimiento, mengano tiene sufrimiento, sutano lo tiene y yo también. En este área que nosotros trabajamos, los otros somos nosotros. Y los primeros beneficiados somos nosotros. A mí me hace bien escribir esto.
o trabajar en el hospital. Es como el que trabaja en obesidad. En general controla su peso y el primer beneficiado es él. Nosotros trabajamos en esto. ¿Sos consciente del buen resultado o el resultado positivo que le genera a los lectores? Bueno, del libro. Sí, yo del en el libro. hospital, empezando por mí, a mí esto me sirve, me ha cambiado la vida. Me consta. Porque he sufrido y tengo temas importantes, tal vez por encima del promedio, y lo llevo bastante bien. Si me toca el fin hoy, no me quejo. Y la gente me dice gracias más de una vez, y eso, sobre todo en época de pandemia, eso me da personalmente satisfacción. Es la comprobación de que la palabra cura. Es así. El libro se va a estar presentando hoy a las 7:30 de la tarde en el auditorio de la Torre 2 del World Trade Center, allí en el Luis Alberto de Herrera, el 26 de marzo. World Trade Center, en el auditorio Torre 2, 19:30, se va a estar presentando Estrés, Sufrimiento y Felicidad de Daniel López Rossetti. Siempre es un gustazo recibirte, Daniel. El gusto es mío y gracias por la favor. charla, estoy muy cómodo. Hacemos la pausa y ya venimos.